y nos encontramos con Eugenio de Medina. Él es director de la Escuela de Posgrado de las Maestrías de la Universidad Norbert Wiener y profesor de la Universidad Católica. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo estás, Osvaldo? Encantado. Siempre es grato conversar contigo. Quería, en primer lugar, que hiciéramos una reflexión sobre una información con la que cuento, me ha llegado ayer. Dice que en el marco de la juramentación de las nuevas autoridades de ronderos de la provincia de Hualgayoc para el periodo 2013-2015, eso se llevó a cabo el 30 de junio, contó con la presencia de Idelso Hernández y más de 250 delegados plenos de las zonas de las bases ronderas de esta provincia de Hualgayoc. Pero ¿cuál fue el acuerdo? Decidir continuar en su lucha frontal contra los proyectos mineros que se desarrollan en cabecera de Cuenca. Acordaron, asimismo, no firmar un convenio con el Ministerio Público, cosa curiosa, porque según sostuvieron, las rondas campesinas son autónomas y eso está en el derecho del país, los ampara la Constitución. Y la lista ganadora, esta lista que ha firmado, está presidida por Juan Guamán Yacupaico y fue juramentada, como digo, por Idelso Hernández, que llamó a su condición de presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, este concepto de Central Única de Rondas Campesinas. Y esta nueva junta tiene, dicen, como propósito continuar la lucha contra las impurezas mineras, que es lo que dijeron en esa reunión. Junto a Idelso Hernández estuvieron Eddie Benavides Ruiz y la doctora Zulma Villa, entre otros. En ese documento que firmaron se menciona asumir la lucha frontal contra la corrupción en todas las instancias del Estado y el sector privado de Hualgayoc y la expulsión de las lacras sociales. Bueno, ellos van a decidir quiénes son las lacras. Y otro de los puntos que pactaron es que los gobiernos locales, regionales y nacionales apoyen sin discriminación a la agricultura y la ganadería y que dirijan todos los presupuestos del dinero público hacia eso, hacia el pueblo, dice el documento. Y por último señalan que se va a exigir el establecimiento del dictado de un curso que esté incluido en la currícula educativa sobre la historia de las rondas campesinas en el país, que debe ser formulado por el Ministerio de Educación. Esto a mí me parece sumamente raro. Además, un aproximado de 90 delegados de las distintas bases de ronderos distritales y zonales de la Subfederación de Rondas Campesinas de Jaén y San Ignacio de Cajamarca decidieron convocar al tercer Congreso Extraordinario de Rondas Campesinas para el 25 de agosto, que elegirá la nueva Junta Directiva que los representará en el periodo 2013-2014. Y para el mencionado proceso se formó una comisión organizadora integrada por Juan Manuel Estela Rojas, un líder rondero incondicional de Gregorio Santos, Idelso Hernández, Marco Arana, Francisco Muguiro, entre otros personajes ligados a los movimientos antimineros en la región Cajamarca. Y están también vinculados al movimiento de acción social, a Tierra y Libertad y a todas estas actividades. A mí esto me suena como una política especial de confrontación con el gobierno, pero no solamente contra el gobierno, sino directamente contra las inversiones mineras en Cajamarca y también contra el proyecto Cañariaco, ¿no? Esta central de rondas campesinas dio a conocer un extenso informe sobre el proceso interpuesto. ¿Qué te parece esta información que justamente ha sido extensa porque como tú eres un analista político muy profundo, quería presentarte este documento curioso, ¿no? Sí. Mira, la primera reflexión que me atrapa es lo bien que hace política la izquierda en el Perú, ¿no? Siendo un grupo minúsculo, porque es minúsculo, en cualquier elección no sacarían, sigamos, con el membrete de izquierda más allá de un 2% quizás, tiene la capacidad de poner al país en jaque, ¿no? No solamente en Hualgayoc, también lo hemos visto en la avenida Bancay, ¿no? Entonces, primera reflexión, felicito la capacidad de hacer política de la izquierda, ¿no? Con pocos recursos entrar a hacer mucha bulla. Y dar una impresión magnífica, ¿no? Magnificente de que ellos son una gran fuerza, cosa que no lo son. Lo segundo es lo mal que hace política el gobierno, ¿no es cierto? Y voy a centrarme solamente en un segmento del tema que tú has planteado, que es el tema antiminero. Este gobierno, como hablábamos en la previa,
ha sido hackeado prácticamente por los antimineros. Si bien es cierto, el sentimiento antiminero empezó en los últimos meses del gobierno de Alan García, del segundo gobierno de Alan, es con ese gobierno donde enfilan sus baterías y bueno, se vuelan 2 gabinetes, como tú y yo recordamos, ¿no? Pero la capacidad de reacción del gobierno ha sido nula. El otro día sale el señor Pulgar Vidal en una entrevista televisiva, le preguntan sobre Conga, y él está hablando de una laguna menor, de no sé qué se está haciendo. Para él en su mente, el proyecto Conga sigue caminando, ¿no? Cuando la realidad es que está totalmente paralizado, precisamente porque estos grupos antimineros, que son realmente anticapitalistas, antimodelo económico, anticonstitución del 93, porque todo eso es lo que está detrás del asunto, lo minero es simplemente la parte visible del iceberg, ¿no es cierto? En realidad están en contra de todo el proceso de desarrollo que implementa el país hace 20 años, eso simplemente, ¿no? Ellos quisieran regresar a un Velascato con un Sinamo fuerte, con la comunidad industrial, y ¿por qué no? Como un paso para que pueda esto convertirse en un Venezuela o un Cuba, ¿no? Esa es la verdad milanesa es esa y no nos engañemos. Pero ante esa situación, el gobierno, ¿no? Parece que también, al igual que su ministro del Ambiente, se tapa los ojos, ¿no es cierto? Y los oídos y no quiere saber lo que ocurre. Y no hace política. Y yo me pregunto, desde la última paralización de Conga, que fue la definitiva, a mi juicio, ¿qué cosa ha hecho el gobierno por retomar el tema minero? ¿Tú tienes noticia de una declaración del señor presidente, del primer ministro, de alguna figura importante para hablar sobre la importancia de retomar el tema de la minería en gran escala que se ha paralizado durante este gobierno? Absolutamente ninguna. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que se deja el espacio libre para que elementos como los de Patria Roja, que tiene una gran capacidad organizativa y una gran capacidad de generar un discurso potente de convencimiento sobre todas las zonas más marginales, pues tengan el campo libre. Y ahora están ya tomando los ronderos, ¿no es cierto? De una manera muy organizada y muy al estilo de la CGTP con esa central única, ¿no? Lo cual me dice que esto es parte de un movimiento más grande que se está generando de toda la izquierda, que busca reagruparse por un lado con una cara amable como los Ciudadanos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? El señor Xiomil Hernández, que es un embajador, ¿no? El señor Lynch también es otra de las figuras notables, ¿no? Y sí, sucesivamente la propia Susana Villarán, ¿no? Pero al costado ellos no dejan de pelear en sus fueros naturales. Al lado de ellos, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? O sea, no es que ellos son otra cosa y nosotros somos la izquierda responsable, como alguna vez se vendió el cuentazo en el Perú. No, es una sola izquierda, ¿no? Y me atrevo a decir que yo no sacaría el todo a Movadez del cuento, ¿no? O sea, es una sola izquierda, ¿no? Que tiene un mensaje muy claro, ellos quieren retomar el poder, quieren instalar un modelo económico determinado, y que los que no pensamos así tenemos que hacer la lucha en el terreno de las ideas, en el terreno de las políticas públicas y en los terrenos que hay que darles. Lo que pasa es que no tomamos conciencia de que esto... Por eso te digo, perdón, Osvaldo, sí. Yo soy enemigo de comentar, creo que el análisis político no puede comentar un hecho coyuntural, porque eso es describir la política. El análisis político tiene que ver esto en el entorno. Claro. Esto es parte de una escalada, ¿no es cierto?, que ha paralizado al gobierno, que el gobierno lo tiene todavía a media caña. Ojalá el presidente utilice el mensaje de 28 para definir un rumbo, y así como han dicho el no a Nadine, el no de Nadine como candidata, le dan el no definitivo a cualquier amague de volver al pasado con modelos trasnochados, ¿no? Y ya utilicemos esos 3 años para gobernar, que es lo que el gobierno todavía no hace hasta el momento, ¿no? De alguna forma, este tipo de comunicados también se emparentan con un documento que me llegó de Movadef, que es Sendero Luminoso, en el que analiza el tema Cañaris. Y reconocen que están ellos también ahí metidos. Aquí, cuando nosotros hemos informado y hemos hecho análisis de la situación, veíamos cómo Movadef está metido también en la lucha antiminera a través de su presencia en el SUTEP. Y nosotros estamos perdiendo esa perspectiva en el análisis, ¿no? Porque lo que se juega en el Perú, en una mirada de conjunto, es este modelo político y económico en donde la inversión extranjera y la inversión privada es fundamental para seguir creciendo, Osvaldo, ¿no? Pero el Movadef se metió incluso al final de la campaña de la revocatoria en Lima. Acuérdate que dio su apoyo al sí, o sea, es una escalada general, porque, te repito, es un error pensar que porque la izquierda tiene 1 o 2% de intención de voto, son gente que no se va a hacer política. Saben hacer política y muy bien, porque su core business,
su razón de ser es hacer política. O sea, la gente de izquierda no es que trabaja en un horario de 8 a 5, ni siquiera si es sindicalista del SUTE o de la CGTP, marca tarjeta, o tiene que presentar un informe, o tiene que hacer una exposición con directorio. No, es de gente que su chamba es hacer política 24 horas al día, 365 días del año, hasta Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias. Entonces, estamos hablando de una organización cuya razón de ser es precisamente hacer política, y hacer política para la izquierda y sobrevivir como tal es tirarse abajo lo que se ha avanzado en estos 20 años. Porque estos 20 años, si algo han descubierto para los peruanos, ¿no?, es que precisamente lo que se dijo antes, ¿no?, que eran puras paparruchadas de comunidad industrial, de privilegiar la igualdad y todas esas cosas, justamente empobrecían a los que siempre han estado desposeídos. Y si ha habido alguna inclusión social, no viene a raíz de un ministerio de este gobierno, viene a raíz de que el mercado ha incluido más gente. Pero eso que lo decimos ahorita y que va a cortarse, y la persona que nos escucha va a tomar su desayuno y se va a trabajar, se olvida, porque no lo estamos repitiendo y no lo estamos diciendo desde las esferas más altas. Me encantaría que lo dijera el presidente en 28 de julio, ¿me entiendes? Pero eso no va a ocurrir, porque seguimos en este lenguaje tibio, ¿no es cierto?, donde mientras nosotros estamos en el lenguaje tibio, los que calientan la olla son precisamente los activistas de izquierda que nos muestran. Sí, y justamente convergen estas luchas, por ejemplo, contra la ley del servicio civil, que se basa en varias mentiras que movilizan a la gente en todo el país. Ya se anuncian paros para la próxima semana en Arequipa y en el resto del país, todos ellos articulados a través de la CGTP, Construcción Civil y el SUTE, que están en todo el Perú. Y en cuarto lugar, como ya no existe prácticamente la Confederación Campesina del Perú, a través de esta central única, con este concepto totalitario, ¿no? Central única de rondas campesinas que están en Jaén, en Bagua, en Cajamarca, y que ingresaron a Ferreñafe, en Lambayeque, para enfrentar a este proyecto minero de Cañaris. Entonces, yo creo que a veces perdemos la perspectiva de qué cosa es lo que está en juego, ¿no? Como tú bien has dicho, lo que está en juego es un modelo exitoso de crecimiento económico en democracia, ¿no? Pero tú dices a veces, eres siempre más optimista que yo. Yo creo que hemos perdido hace tiempo la perspectiva, ¿no? Hace varios años, en realidad. Hace varios años, porque por este empantanamiento en que nos hemos metido del antifujimorismo y todo lo que se dice que el fujimorismo fue malo, ¿no es cierto? Hemos confundido las cosas, ¿no? Hemos terminado de pronto bajándole la llanta a un modelo económico que por razones X ocurrió en la década de los 90, ¿no? Y lo hemos confundido con la lucha contra la corrupción de los 90 que todos deploramos, ¿no es cierto? No olvidemos algo que yo siempre lo repito, Osvaldo. Fujimori no fue un convencido en el modelo económico. Así es, ¿no? Y eso está muy documentado en el libro de Bologna, ¿no? El libro que hizo famoso de Bologna, Cambio de Rumbo, me parece que es. Y otra cosa importante, cuando se hacen las reformas más importantes del Estado, inmediatamente sacan al ministro Bologna, que fue el ministro que impulsó las medidas, y metieron a un ministro sombrío como el señor Camet, que era una persona inexpresiva, que además de economía sabía muy poco, porque eres un constructor. Entonces, cometemos un error de pensar que el modelo económico es un modelo de Fujimori. O sea, Fujimori, si tuvo algún mérito, fue el de abrazar las nuevas ideas y de preocuparse rápido de las antiguas, que es lo que debería ser el señor. Lo hizo coyunturalmente, pero sin una comprensión profunda de qué se trataba, ¿no? Claro, no, y sin un convencimiento. Claro. ¿No? Porque para tú llevar... Si Fujimori, con el 80% que alguna vez tuvo de poder, le metía pie a fondo a las reformas, hoy día seríamos otro país de verdad, ¿no? Y no estaríamos padeciendo estos problemas del SUTE, estos problemas de la CGTP y estas cuestiones de Patria Roja, ¿no? Pero lamentablemente él se quedó pues un poco a la mitad del camino, como siempre hacemos en el Perú, y bueno, sin embargo, cuán fuertes habrán sido esas reformas que hasta ahora nos dan calorcito, ¿no? Pero lo que perdemos en perspectiva, y ahí sí nos equivocamos, es que esas reformas que fueron buenas para un momento tenían que ser profundizadas para darle corte estructural y no quedarnos en la coyuntura. Ahora, ¿no crees tú que esta ley del servicio civil va en el camino de hacer una reforma del Estado? Va en el camino, creo que es una ley interesante, creo que es un poco incompleta, bueno, siempre podemos mejorar las cosas, ¿no es cierto? Lo que sí me preocupa es que el gobierno haya sacado esta ley y se haya abierto muchos frentes en el mismo momento. Está jugando al frente universitario,
el frente del servicio civil y se abren otros frentes también por ahí. Ha cerrado el frente de Nadine Heredia. A mi parecer, creo que el no de Nadine es un no importante, no es un no que pueda volverse un sí después. Sería yo lo veo muy difícil, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Sin embargo, también, como te decía, creo que ese no tiene que venir acompañado de ya una mucho menor presencia en la primera dama, porque al fin y al cabo sigue haciendo entregas de cosas, está financiando pues de alguna manera su campaña como vicepresidente o como congresista, que es completamente válido. Ya podría postular a la vicepresidencia o postular al Congreso. Eso nadie le va a negar ese derecho porque se lo ha ganado y porque es una ciudadana peruana. Pero utilizar los fondos públicos, creo que ambos coincidiremos en que no es la mejor manera, ¿no? Sin embargo, volviendo al otro tema, el gobierno como se ha abierto un montón de frentes y creo que ahí sí ha faltado manejo político, ¿no? Y yo creo que ahí sí haría bien en bajar la temperatura en algunos casos. Pero la ley ¿no? universitaria no está aprobada, es un proyecto que está en debate. Y sin embargo se han, lejos de estas fuerzas como la de los ronderos, donde está Patria Roja, que está también en las universidades, lejos de proponer hacer una propuesta para ser debatida, porque si tú estás en democracia, en desacuerdo con un proyecto de ley, presentas un proyecto de ley y se debaten los dos proyectos. Sí. En lugar de hacer eso, movilizaciones, paros, paralización de determinadas zonas del país. Es que también hay un problema con la ley universitaria en particular, ¿no? En la ley universitaria en realidad ha salido a la luz pública real, porque claro, una cosa es llamar a algunos expertos sottovoce, ¿no es cierto? Y reunirlos seguramente y decir, ya convoqué a la gente. No, tú un documento como ese tienes que sacarlo y publicarlo en un diario. Así es. ¿No? Y llamar al debate. Pero ese llamado al debate ya está ocurriendo cuando se están aprobando pues, algunos artículos de la ley, ¿no? En algunas cosas yo estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Claro, pero tú lo debates, tú no sales a tirar piedras. No, por supuesto, pero sí me gustaría tener la oportunidad de que nos inviten a debatir a las fuerzas que podemos aportar, ¿no? También cuando el gobierno cierra esas puertas... Ahora, a veces esto es un asunto del Congreso. El Congreso debería tener una metodología que permita la participación de los ciudadanos, ¿no es cierto? En esta... Ahora, yo he visto que hay un debate en los medios de comunicación, ¿no? Sobre este tema. Sí, pero yo creo que la ley universitaria tiene una trascendencia muy fuerte, ¿no? Y a mí me hubiera encantado, esto no cuesta mucho, aunque sea ponerle en un portal de internet y anunciarlo. ¿Y qué te parece? ¿No? Te hago una propuesta. Tú como estás en la universidad, ¿qué te parece si la próxima semana... No, por eso, que estás siempre en la universidad. Soy un estudiante permanente, además. No, un aprendiz permanente. Ahora, el estudio es en la universidad o fuera de la universidad. Puedes estudiar como, si es que tienes disciplina. Pero como estás en la universidad y estás enterado de este tema, ¿qué te parece si la próxima semana conversamos del asunto? O sea, claro, por supuesto. ¿Qué te parece? Encantado. Me encantaría conversarlo y discutirlo y además profundizamos en el tema. Me encantaría que los medios de comunicación pudieran abrir mesas de debate reales, ¿no? Sobre puntos concretos y conversarlos y discutirlos y de repente aclaramos cosas. De repente no estamos todos muy informados del trasfondo de las cosas, ¿no? Conversemos las próximas semanas sobre lo que tú llamas ese trasfondo, ¿de acuerdo? Y ahora sigamos en esta conversación. El ministro Castilla se ha anunciado, se mantiene en el cargo a partir del 28 de... O sea, sigue un año más, o sea, estaría, si termina 3 años de gobierno. Para mí es una buena noticia, no sabemos. Algunos especulan con diciembre. Pero el hecho de que de que se quede, para mí es una buena noticia porque él es el que encabeza de alguna manera una visión modernizadora, una visión adecuada a la época. Además, es el que impulsa la Alianza del Pacífico y estas reformas de Estado. Él es el que hizo la propuesta de los 7 temas de las 7 reformas que había que hacer, y rápidamente se ingresó en el asunto. No fue una declaración y se quedaron mirando el cielo, sino actuaron, ¿no? ¿Qué te parece a ti el hecho de que Castilla se mantenga en el cargo? Bueno, siempre he dicho, para mí es el ministro ancla de la confiabilidad de este gobierno. O sea, de que se vaya a Castilla, se acabó el ancla y la confiabilidad del gobierno desaparece. Salvo que sea reemplazado por alguien de su vuelo intelectual, en fin, y de las ideas que él maneja. Yo creo que es totalmente saludable que él se quede. Sin embargo, me da un indicativo, y tú vas a decir que soy pesimista, me da un indicativo de lo precaria que es la confianza de este gobierno, ¿no? Que depende de una persona, ¿no? Porque imagínate tú imagínate, Osvaldo, que
las declaraciones de la primera dama generen un cambio en el riesgo país. La permanencia de un ministro genera un cambio en el riesgo país. Pero eso es un tema que venimos arrastrando de décadas, ¿no es cierto? No es un tema que ha creado este gobierno. Acuérdate, con los gobiernos anteriores estábamos en la misma situación. Sí, ¿no? Pero estamos pues en un gobierno que se supone deberíamos subir un poco más de confiabilidad, ¿no? Bueno, al menos yo no recuerdo quiero discrepar contigo. No recuerdo que en la época de Alan García hiciéramos tanto problema porque se fuera el señor Carranza. Bueno, pero salió y tuvo que haber un cambio de ministros, hubo una caída de un gabinete completo, y se generó una situación muy grave. O sea, obviamente. O sea, yo lo que creo es que el país todavía no logra institucionalizarse. Y coincido contigo en la idea de que este gobierno, pero de repente es exigirle mucho a un gobierno que no tenía esa convicción. Este gobierno tiene la gran tarea de institucionalizar el país, y dentro de ese concepto no me parece, por ejemplo, que una persona como la señora Pilar Freitas ocupe el cargo de defensora del pueblo, o que se haya hecho una suerte de discusión en cupulera, ¿no es cierto? Cupulera, y que termine siendo una suerte de reparto político. En mi opinión, las instituciones como la Defensoría, el Tribunal Constitucional, deberían estar formados por personas no directamente vinculadas a los partidos, que han tenido cargos, etcétera, sí que hayan tenido un compromiso político, porque es importante para el Perú y demuestra que esa persona está interesada, pero hay algo que cambiar en esta forma de designación, ¿no? Yo no estoy muy claro si el hecho de haber pertenecido a un partido político uno lo invalide para ser defensor del pueblo. No sé, yo creo que uno, digamos, me hubiera gustado Luis Alberto Sánchez, defensor del pueblo. Por ejemplo, no lo iba a invalidar por ser aprista, ¿no? Claro. Por decirte, ¿no? Pero en general me parece que yo no tengo nada en particular contra la señora Freitas, y yo soy muy pulcro en no dañar honras, porque no se puede uno tampoco lanzar a decir tal o cual cosa, pero creo que sí hay una cosa evidente. La señora Freitas no reúne las condiciones de consenso en la población. Y un defensor del pueblo en particular, una persona de ese cargo, tiene que por lo menos no tener resistencias importantes, ¿no es cierto? Y tiene que tener una imagen, independientemente de si es construida bien o mal, una imagen de imparcialidad y aceptación por todos, cosa que en el caso de ella no sucede. Yo no le niego sus capacidades personales, profesionales, yo no estoy echándole ningún cargo a ella porque, insisto, no he seguido su trayectoria, pero sí me parece que no es la mejor persona, dado el hormigueo político que ha producido, producto de algo mucho más grave que tú has señalado con absoluta brillantez: el cambalache en el que se ha convertido la política peruana, ¿no? O sea, yo apruebo tu ley, hizo el Congreso de moneda corriente, yo apruebo tu ley si tú apruebas la mía, o me blindas acá, o yo te doy mayoría en el Congreso si tú me mandas este casito fuera de la Comisión de Ética. Eso está ocurriendo, y ahí yo veo un problema mucho más grave que, por supuesto, no lo vamos a discutir acá. ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo? Eso es lo que me importa más. O sea, ¿estamos construyendo una democracia o una pantomima de democracia? ¿O estamos jugando a los demócratas como niños de un nido? Pero democracia, ¿es esto democracia? Sí es democracia. También es democracia lo de Chávez. Bueno, esta democracia no me gusta a mí. No sé si te gusta a ti. Es de muy baja intensidad, es una democracia muy mediocre. De acuerdo, entonces tenemos que darle intensidad a la democracia. Y tenemos que revisar entonces también los sistemas de elección, ¿no? El sistema político en general. Tenemos que a eso me refería. Yo no critico que una persona tenga presencia en un partido, porque más bien significa que puede ser leído como que tiene un compromiso, que está interesada en participar en la vida del país, en la vida política, y en cambiar y mejorar las cosas. Pero lo que ocurre es que en los partidos el nivel de los cuadros ha disminuido mucho en calidad. Tú hablabas de un Luis Alberto Sánchez, hoy día no encontramos un equivalente en los partidos políticos. Sí, pero a mí te voy a ser sincero, más que preocuparme la calidad de las cúpulas, me preocupa la calidad de los medios. Y yo inclusive lanzaría una hipótesis, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos empezar a pensar si nos conviene el sistema mexicano por el cual tú tienes 5 o 6 años de gobierno y ya no vuelves a reelegirte nunca más. Porque si tú nunca más te reeliges,
tienes el incentivo de formar nuevos cuadros que te reemplacen. Si tú puedes reelegirte después, nunca vas a querer que nadie te haga sombra, ¿no? Y cualquier similitud con algún partido político importante es pura coincidencia. Sí, en eso a veces es aburrido conversar contigo porque coincidimos en estos temas. Yo soy un convencido de que no debe haber reelección, no solamente de la presidencia de la República, sino del ámbito distrital, municipal, provincial y regional. Y si hay una reelección saltando un periodo, pero no puede haber una reelección continua e indefinida. En las alcaldías hay virtuales feudos, ¿no? Así es. Y nadie está diciendo nada, como si fueran niveles de gobierno de otro planeta. Ahí hay un despropósito total, con los gobiernos regionales también. Pero yo insisto, en una situación como esta hay que tener medidas radicales. 5 o 6 años de gobierno y ya no vuelves a postularte más. Ve a la universidad, escribe, da conferencias, cómprate una mansión, o ser presidente y postularte y senador. Ahí está, pero ya no ejerzas la presidencia, ¿no? Porque el ejercer la presidencia te genera un incentivo totalmente valorativo de no querer que nadie te haga sombra. Entonces, ¿por qué tenemos partidos donde tenemos el líder, pero no conocemos al segundo? Sí, pues. ¿No? ¿Cuál es el tema con Nadine Heredia? El nacionalismo se quedó sin candidato, porque la tercera es Ana Jara, ¿no? Entonces, esos son los problemas que hay que enfrentar. Pero claro, no sé si eso es demasiado grande para lo que tenemos que discutir de política en el Perú, ¿no? Muy bien, estuvimos con Eugenio de Medina. Muchas gracias, Eugenio. Y nos vamos ahora con nuestros colegas del Cusco. Hora